Hola amigos, bienvenidos. Soy Carla Colín, la gerente de programas de la Cámara Latina de Comercio del Condado de Boulder. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Sé que apenas algunos se van conectando. Ha sido un día bastante apurado para nosotros y yo creo que para muchos de ustedes también. Así es que muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de estar en nuestra primera edición y abrimos con grandes panelistas el día de hoy en nuestra primera edición de Latinos en Liderazgo. Y quiero decir que estoy muy orgullosa de que todos los latinos que son panelistas el día de hoy radican en Colorado. Entonces, el Latinos en High Tech que tuvimos hace unas semanas, algunos de ellos estaban fuera de Colorado, fuera de los Estados Unidos, pero quiero decir que tenemos puro talento local el día de hoy. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí. Les presento a Bere. Bere va a estar un ratito con nosotros y Norma King, que va a estar ayudándome a realizar las preguntas a nuestros panelistas. Chicas, bienvenidas. Si quieren saludar. Gracias, Norma. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí amigos en el Zoom y amigos en Facebook. Como dijo Carla, mi nombre es Berenice García Telles. Soy la presidenta de la Junta Directiva aquí de la Cámara Latina de Comercio del Condado de Boulder y me uno al gran orgullo que ha expresado Carla de tener estos panelistas grandiosos, María, Andy, Violeta y Antonio, que están haciendo una gran labor aquí en nuestro estado de Colorado para apoyar a nuestra gente latina, negocios latinos, comunidades latinas, familias y profesionales. Así que solamente un pequeño recordatorio que es importante inspirar a las futuras generaciones y teniendo talento como el de ustedes y compartir su historia, no saben el impacto que tiene en esos jóvenes latinos que aspiran a tener rangos como los suyos. Así que bienvenidos y ahora le doy la palabra a mi compañera Norma. Gracias. Buenas tardes, es un placer estar en esta primera entrega y con orgullo tener estos líderes hispanos, cada vez somos más. Yo hago parte del condado de Boulder como asesora de asuntos diversidad en los negocios y de sostenibilidad. Bueno, y he tenido la oportunidad de alternar con estos panelistas en el pasado, conozco de su trayectoria, así que sí, a inspirar las generaciones futuras y esperamos tener una conversación muy humana. El aspecto humano es lo que más cuenta aquí. Los logros de ustedes ya lo sabemos, son títulos que son muy importantes, pero lo más importante es la esencia que ustedes van a compartir con el público hoy. Claro que sí, Norma. Muchas gracias. Amigos de Zoom y de Facebook, díganos de dónde nos acompañan, si son dueños de negocios, pueden poner su nombre y el lugar de donde nos acompañan. Y ahora le voy a dar la palabra por un par de minutitos a nuestra querida intérprete Rosa. Nos va a decir las reglas de interpretación antes de comenzar con el servicio de interpretación. Rosa, bienvenida y muchas gracias por estar aquí ayudándonos con este servicio. Siempre un placer. It's always a pleasure to be able to interpret. I'm going to be doing interpretation into English mainly. So if you wish to hear English interpretation in a second, you need to select the globe and select English. Así que mayormente va a ser en inglés, por eso empecé por dar las instrucciones en inglés, pero si llegara alguien a hablar en inglés y quieren saber cómo es en español, únicamente van a escoger en un ratito, va a bajar un globito, van a escoger español y de esa manera no se pierden ni una palabra. Gracias. Perfecto, Rosa, muchas gracias y comenzamos la interpretación. A nuestros amigos de Facebook, solo les quiero recordar que ustedes solamente van a escuchar la versión de español y si quieren poner sus preguntas, pueden ponerlas en el chat. Después tendremos la grabación en nuestro canal de YouTube y en Facebook se quedará grabada también. Así es que sin más preámbulos vamos a comenzar. Sé que tenemos, parece que tuviéramos mucho tiempo, pero siempre se nos acaba antes de lo que queremos. Así es que quiero comenzar con preguntarle a nuestros panelistas que nos digan quiénes son, de dónde son y en dónde radican actualmente. Comentamos que todos son de Colorado, pero ¿en qué área de Colorado están? ¿Y a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen actualmente? Y vamos a comenzar con María, por favor. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a Latino Chamber y saludos a todos ustedes.
Y a toda la audiencia que nos sintoniza por medio de Zoom y por medio de Facebook, les agradecemos este espacio. Yo soy María González, yo nací en Jalisco, México. Radico en la ciudad de Commerce City, Colorado. Tengo aquí 37 años viviendo en esta bella ciudad. Y actualmente soy la fundadora y directora de la organización Adelante Community Development. Y nuestro enfoque es abrir los sistemas de equidad en salud y economía para la comunidad latina del estado de Colorado. Y pues me da mucho gusto de estar aquí con ustedes y compartir lo poco que sabemos. Y ojalá que pues tengamos un buen momento esta tarde con todos. Gracias. Gracias, María. Y Antonio, ¿nos quieres contar quién es Antonio y a qué se dedica, por favor? Gracias, Carla, y al Chamber Latino por este espacio y a los panelistas y los que nos están acompañando desde Colorado o desde cualquier lugar del mundo. Hoy en día las redes sociales permiten esa oportunidad. Antonio Soto es un cartagenero colombiano, inmigrante, que vino a este país a buscar su estabilidad y sueño americano. Y hoy en día me dedico a ayudar y a seguir luchando por ese sueño americano y esperando que a través de creando empresas podemos ayudar a lograr nuestros sueños, podemos tener nuestro granito de arena. Ahora mismo soy el director de la Oficina de Negocios Minoritarios del Estado de Colorado. Es una oficina del gobernador que está en la Oficina de Desarrollo Económico y Tratado Internacional. Y estamos aquí pues en una posición donde tenemos acceso a todas las cosas de economía del Estado, pero más importantes, amigos y a colegas y a los que nos apoyan a hacer el trabajo que hacemos como los panelistas que están hoy en día. Y esperemos que podemos abrir el camino a esos que vienen atrás y demostrarles que sí se puede, que sí se pueden y ellos pueden llegar más lejos de los que se imaginan. Muchas gracias, Antonio. Sí, son tiempos cambiantes y tenemos que apoyarnos unos con otros. Muchas gracias. Doctora Violeta, bienvenida. Hola, un placer estar acá hoy. Yo soy la doctora Violeta García. Nací en Santa Ana, El Salvador, durante la guerra de los 80s. Y pues tengo ya desde el 88 en este país. Mi familia y yo escapamos la guerra y llegamos a Los Ángeles, California. Y ahora vivo en Denver, Colorado con mi familia. Pero hoy estoy en Downey, California, disfrutando de este clima tropical. Mi doctorado es en Biología y Educación y soy diseñadora de sistemas personales y de organizaciones. Yo trabajo como coach, facilitadora y diseñadora en mi negocio Ecosistema Design LLC. Perfecto, doctora Violeta, muchas gracias. Y último, pero no por eso menos importante, Andy Figueroa, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes, a The Latino Chamber, por esta invitación. La verdad que es un placer siempre ver sus videos y sus talleres, son muy informativos y se aprende bastante. Hoy me toca estar aquí con ustedes y estoy bastante agradecido por esa oportunidad. Mi nombre es Andy Figueroa, yo soy originario del estado de Michoacán, en México. Nací en Los Ángeles, California, pero mis padres me llevaron a Michoacán, en México, cuando tenía 6 meses de edad. Así que toda mi vida la viví en México. Allá me titulé de licenciado en Administración de Empresas con una especialidad en Recursos Humanos. Y eventualmente, hace 10 años, me vine aquí al estado de Colorado y empecé a trabajar en la comunidad. Yo me considero un agente de cambio, siempre he estado en posiciones en donde puedo generar, ¿verdad?, ese cambio y donde puedo empoderar también a la comunidad. Y hablando justamente de eso, actualmente estoy colaborando con la ciudad de Thornton, la Oficina de Desarrollo Económico, con un centro que se llama Alianza. Estoy ahí como encargado de relaciones públicas, trayendo recursos, programas educativos para las compañías y más. Y también tengo mi propia consultoría de negocios, en donde doy asesoría técnica, ayuda a las personas a navegar el sistema de licencias, de permisos, que de repente puede ser un poco burocrático, ¿verdad? Y también nos enfocamos en la planeación estratégica de negocios y además también hago lo que son entrenamientos o capacitaciones. Ahora mismo tengo un contrato también con Denver, un programa que ellos están asistiendo a través de una agencia que se llama MOC o Mambello Organizing Committee, y estoy ahí con ellos colaborando también. Entonces, un placer estar con ustedes. Espero que pues tengamos una charla muy amena. Bueno, esto es increíble, esta diversidad de panelistas que tenemos hoy, diferentes nacionalidades. Además, es enorgullecedor también saber que tenemos un balance, mujeres y hombres
representando el liderazgo. A mí me interesa mucho, como mencioné antes, su parte humana y quizás haciendo un viaje al pasado. ¿Qué fue ese momento que les sonó la campana, que fue brillante para ustedes y decir, este es el camino que voy a recorrer para ser un líder? ¿Cómo llegó esta inspiración a ustedes? ¿Se imaginaron estar aquí donde están? ¿Cómo lo hicieron? Todos vienen de diferentes circunstancias. Bien es sabido que la violencia que se ha vivido por años en nuestras naciones, pues ha sido terrible. Colombia, El Salvador, México, hemos tenido estas situaciones que tal vez nos hacen a nosotros gente de empuje. Así que yo quiero saber un poquito de esa inspiración y qué les hizo tomar esta fuerza y hacer los líderes que hoy por hoy son. Aquí hay gente joven que tal vez está viendo qué camino va a tomar para crecer profesionalmente y como personas de bien en esta comunidad. Cualquiera que quiera empezar, me puede pueden comentar al respecto. Puedo comenzar, Norma. Muchas gracias por la pregunta. Yo he tenido la oportunidad de empezar liderazgo en varias oportunidades. Considero que la más importante es ahora como líder de la organización Adelante. En el 2010 tuve la oportunidad de comenzar caminando, hablando con los diferentes negocios sobre qué era lo que nos pasaba en la ciudad de Commerce City, que no teníamos el apoyo como empresarios. Nos dimos cuenta que al pertenecer a diferentes cámaras de comercio habíamos fiesta y contactos, pero no necesariamente teníamos el conocimiento empresarial. Nos hacía falta la capacitación, la asistencia técnica. Entonces, durante 3 años estuve yo un poquito emocionalmente dañada de que no habían sistemas de apoyo para nuestra comunidad latina, siendo yo empresaria. Entonces fue ahí donde yo dije, si no existe un programa de apoyo a los negociantes que hablamos español, yo lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces, junto con varias personas, entablamos la conversación. ¿Cómo le hacemos? Hacemos un grupo, hacemos una comunicación en la radio, en la televisión, tocando puertas, y finalmente, ya pasando ya 8 años, tenemos la organización Adelante y seguimos trabajando, buscando la asistencia requerida para los negociantes, pero no me vi en ese puesto hace 20 años. Y es difícil estar en estos puestos porque tienes que estar literalmente abogando por la comunidad que necesita, ser esa voz y ser esa voz fuerte, precisa, demandante y no darte por vencido. Entonces ha sido momentos grandiosos donde escuchamos la llamada de personas que agradecen por lo que haces por ellos y al mismo tiempo donde dices, ay, cómo nos hace falta más. Porque al final del día nosotros como latinos venimos a echar las ganas, a darle con todo y nos hace falta el reconocimiento, el validar nuestras necesidades. Y pues ahora en esta posición considero que seguimos impulsando a nuestra comunidad latina, pero aún como todos los líderes que estamos aquí, no podemos darnos por vencidos y seguimos y tenemos que seguir adelante tocando esas puertas de oportunidad para todos. Y hago un pequeño comentario antes de los otros panelistas, y es en tu caso, María, que ahora también estás estudiando otra carrera o estás continuando tus estudios, que eso es algo que no es solo el deseo para nuestros jóvenes latinos, que es importante seguir cultivándonos y preparándonos. Las oportunidades están afuera, pero nos tienen que encontrar preparados. Así es, ¿verdad? Sí, y a veces uno piensa que tiene uno que ir a la universidad, graduarse, buscar un trabajo, hacer... Y yo lo hice al revés. Primero tuve mis hijos, ya crecieron, ya soy abuelita, ahora regreso a los 48 años, regreso a la universidad a terminar mi licenciatura y es algo para mí ahora más práctico. Estoy más enfocada, sé exactamente la carrera que quiero y aprendo y aplico el conocimiento inmediatamente. Entonces, lo que sería importante es que no importa el orden, lo que importa es que cumplamos nuestros sueños, que verdaderamente pongamos el enfoque de qué queremos ser, cuál es nuestro propósito y desarrollar eso a nuestra manera de ser seres humanos, siempre considerando lo que vamos a hacer, el impacto a la comunidad que queremos impactar. ¿Sabes, Norma? Iba a comentar de eso, de 14 años, yo me acuerdo, ese fue el tiempo que
que aprendí que no teníamos papeles para quedarnos en el país. Entonces me acuerdo haber pensado, no importa dónde me manden en el mundo, no importa dónde termine, mi educación nadie me la quita. Entonces yo tomé un punto de vista un poco diferente. Es como que necesito agarrar toda la educación que pueda porque no sé dónde voy a terminar. Y yo sé que si termino de regreso en El Salvador, voy a tener habilidades que no tenía. Voy a aprender inglés, voy a hacer todo este tipo. Era como un plan de conquistar el mundo, ¿verdad? Pero dije, ¿qué puedo hacer hoy? Y en eso salió que mi papá quería emprender un negocio, pero no tenía nada de las herramientas. Entonces yo fui su asistente, yo fui su versión de adelante en chico, ¿verdad? ¿Cuáles permisos tenía que agarrar? ¿Cuáles impuestos? ¿Cómo pedir esto y eso para viajar por diferentes estados? Porque él tenía un negocio de camiones. Entonces aprendí a ser contador, programador, procesador de permisos de 14 años, ¿verdad? Pero mi papá no sabía que nos podía pagar, por ejemplo, por ese tipo de trabajo. Entonces, para mí era la inspiración de aprender, ¿verdad? Entonces, ya después de eso, de 17 años más o menos, me dijo la consejera en la escuela, me dice, si tú te quedas a jugar tenis después de escuela, pero tienes un espacio antes de regresar a casa, ¿estás interesada en ayudarme con unos estudiantes que están fallando clases? Y yo le digo, a ver, dígame, ¿qué es lo que necesitan? Y me dice, es que están fallando español, matemáticas, ciencia. Y dije, yo puedo enseñarles. ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Y le hace, cóbrale a sus papás, cóbrale por tutoría, porque era una escuela que podían pagar. Entonces empecé mi propio negocio sin saber que estaba emprendiendo un negocio de 17 años. Entonces yo cobraba y le digo, ¿pero cuánto cobro? Yo no sé, le hace $20 la hora. Imagínense, hace 25 años cobraba yo $20 la hora. Y para mí fue fascinante porque me enseñó que yo puedo emprender un negocio y aparte de eso empecé a ahorrar. Entonces abrí una cuenta de retiro, una Roth IRA de 17 años. Y ese dinero es dineral ahora, porque yo empecé a invertir de tan joven, ¿verdad? Entonces, cosas así que yo digo, hay algo más grande para mí y eso es lo que estoy diseñando ahorita, ¿verdad? Porque parte de eso fue como que ser emprendedora está en mi sangre de una forma u otra y he decidido que he tratado trabajos regulares y no trabaja porque quiero más de lo que ofrecen esos trabajos, más de la posibilidad, de lo que es posible para nuestras vidas como latinos, como personas bilingües, como personas que tenemos recursos, ideas de compartir, pero no hay espacio para hacerlo. Entonces tenemos que crear esos espacios. Entonces mi mente siempre estuvo en ese camino y de joven dije, bueno, de una forma u otra yo lo voy a hacer. Y ahora, 20 años después, lo estoy haciendo. Doctora Violeta, muchas gracias por eso y sé que nos apasiona mucho este tema como latinos porque a lo mejor hace 20 años no veíamos gente que se veían como nosotros, que hablaban nuestro idioma en posiciones en las que ahora muchos de nosotros estamos. Entonces, muchas gracias por compartir todo eso y qué bien que aún sin saber comenzaste tu propio negocio, hiciste algo que no te imaginabas y que ayudaste a tus papás como muchos lo hemos hecho. Muchas gracias por eso y voy a dejar que Norma continúe. Solamente le quiero recordar a todos, yo sé que somos bien apasionados como latinos para platicar nuestra historia e inspirar a los demás. Solamente les quiero pedir un poquito de que le bajen a la velocidad de cuando hablan, porque tenemos una intérprete que está tratando de interpretar todo simultáneamente y ella no tenía algo escrito para saber de qué íbamos a hablar más que las preguntas. Entonces, solamente un pequeño recordatorio. Muchas gracias. Bueno, y la oportunidad, desde luego, a los caballeros, porque aquí tenemos hombres brillantes. A ver, exprésennos su estilo de liderazgo y cómo fue esa historia inspiradora. Bueno, voy a ser breve. Yo creo fervientemente que los líderes nacen y también se hacen. Y todas las personas pasamos por ciertas circunstancias en la vida que a veces nos forzan, ¿verdad?, a convertirnos en esos líderes para generar ese cambio que queremos ver en la comunidad. En mi caso, pues tengo muchas historias, pero una de ellas en particular, cuando estaba en la universidad, estaba en mi último año, estaba por graduarme. Y todavía en mi cabeza, pues había muchas dudas sobre qué quiero hacer. Estoy estudiando administración de empresas, pero realmente quiero continuar con esta carrera. ¿Cuál es el impacto que yo puedo causar a través de esta carrera, etcétera, ¿no? Nos mandan una conferencia en donde el presentador se supone que iba a hablar acerca de las pymes, que en México son pequeñas y medianas empresas, sobre las estadísticas, cómo estaba la cuestión de la economía, las nuevas
resoluciones y leyes con respecto a ese tipo de negocios en el país, pero habló de todo menos de eso. Y una de las cosas que él abordó fue, es muy importante que las personas tengan una misión y una visión en la vida. María hablaba acerca del propósito. Yo creo que para mí eso es lo más esencial, porque todos dentro de nosotros tenemos esas características de líderes. Todos somos líderes de cierta forma en ciertos ámbitos de la vida, pero lo más fundamental es descubrir para qué somos buenos, cuáles son nuestras pasiones y en base a ello desarrollar ese carácter, ¿no?, de liderazgo para apoyar a los demás. Yo creo que las personas que nos escuchan el día de hoy deberían de hacerse esa pregunta. ¿Cuál es mi misión en base a mis pasiones? ¿Cuál es mi propósito en base a esa misión también? ¿Y cómo puedo construir ese liderazgo en mi persona con una visión sólida? Y también debo agregar algo muy bonito que mencionaste, y es que se vale tener dudas. Todos pasamos por eso, todos y los más grandes líderes no es que la tengan clara de principio a fin, voy a hacer así, luego paso número 2, número 3. Esas instrucciones no venimos con ellas a este mundo, así que sí se vale tener dudas. Lo importante es sobreponerse y tratar de encontrar la ruta todo el tiempo. Muchas veces, como dijo doctora Violeta también, ha probado pertenecer a una empresa, pero su estilo de liderazgo es ser ella emprendedora. Entonces es importante encontrar cuál es nuestro estilo de liderazgo. Ahora, Antonio, mi compatriota, él es de Cartagena, yo soy, oyes mi acento, de Medellín. Así que bueno, vamos a conocer un poquito qué nos cuenta Antonio Soto de su estilo de liderazgo. Este momento es increíble. La verdad, te cuento que yo no me veo como un líder, me veo como un servidor. Y como servidor es mi trabajo encontrar esas oportunidades para abrirle camino a las personas a las que les sirvo. Desde mi oficina y antes de venir a la oficina de negocios minoritarios, mi propósito es servirle a los inmigrantes, especialmente a los indocumentados y aquellos que tienen dificultades en encontrar el camino. Como ustedes mencionaron, sí, tenemos dudas. El camino no es igual para nadie. Todos tenemos caminos diferentes e historias diferentes. En la parte de educación, este país me quitó los títulos que tenía. Yo soy odontólogo, dentista colombiano y tengo másters y todo eso, pero tú llegas a ese país y llegas como todos los demás. Tenemos que empezar de cero. O sea que si estudiaste o no estudiaste, ese es el país que te va a dar la oportunidad de reinvertirte, de buscar ese sueño que estás buscando. Yo terminé una de mis carreras, la terminé de contabilidad hace 4 años, un poquito menos de 4 años, y así este país te da la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo y de luchar por tus sueños. Lo que sí estoy seguro es que entre más le abras campo a la educación, más oportunidades vas a conseguir, más amigos vas a tener, más progreso vas a demostrar. Lo que sí yo le diría a mi persona de hace 20 años, y voy a cumplir ya 20 años aquí, es sigue haciendo las cosas derechas, porque hacer las cosas derechas paga desde el principio hasta el final. Consigue mentors, personas que están en el campo que te apasionan, porque esas personas te van a mostrar que sí se puede, pero más importante, esas personas quieren tu éxito y te van a mostrar el camino de cómo lograrlo. Ten coraje para decir, tengo dudas, no lo sé, o buscar ayuda. Y por último, no tienes nada que perder, salta y busca tus ideas. Busca ese sueño que tienes de lo que estamos hablando, el propósito, lo que decía María, lo que decía otras personas. Busca lo que te gusta y mira, cuando haces algo con pasión, no es ni siquiera un trabajo. Cuando haces algo con pasión, te vas a divertir, las personas se te van a pegar y cuando menos lo ves, miras para atrás y dices, wow, mira dónde estamos hoy. Y tengo el gusto de tener la oportunidad de compartir con personas fabulosas, Andy, la doctora Violeta, María y los demás que nos acompañan, porque este es un camino que a veces muchas personas dicen, no, yo lo hice solo. Eso no es cierto. Lo haces con las personas que están alrededor tuyo, tu familia, las personas que te quieren, tus mentors y las personas que de una u otra forma te van a llegar donde estés.
Es cierto, Antonio, muchas gracias. Y porque has mencionado precisamente la importancia de tener mentores, y los hay de todo estilo también, ¿verdad? Aquellos que nos han sacado lágrimas y que nos obligan a probarnos a nosotros mismos y superarnos, y aquellos que nos han enseñado con cariño. Yo quiero escuchar un poquito anécdotas de sus mentores, de los mentores que les inspiraron a cada uno. Claro que sí, para mí mi mentor que más impacto ha tenido en mi carrera, la señora se llama Catherine Archuleta. Yo hice el programa de Latino Leadership Institute, que fue un año, fui en el año 2017, y cuando me comencé a reunir con la señora Catherine Archuleta, que ella trabajó bajo la dirección del presidente Barack Obama, entonces tenía un liderazgo extraordinario. Ella viajaba de Nuevo México una vez al mes a reunirse con algunos de los mentees que tenía, y yo era privilegiada de poder gozar de 2 horas al mes con ella. Ella me hizo varias preguntas sobre quién soy, qué quiero hacer, y las primeras 2 reuniones solamente me escuchó. Y las 10 reuniones siguientes me dio una dirección tremenda, donde me dijo, deja de perder tiempo, enfócate en ti, qué es lo que tú quieres hacer, con quién personas puedes confiar, cuáles son tus metas. Y así empecé a dejar personas que estaban robándome tiempo, robándome energía, dejar de estar perdiendo ese tiempo y enfocarme más en mí, en mi persona y en la organización. A través de ese tiempo que tuve con ella fue tan impactante que tuve mucha gente alrededor que empezó como a criticar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Estás cambiando? ¿Qué estás haciendo? Y a veces se siente uno como que quiere ser monedita de oro y caerle bien a todos, pero verdaderamente cuando estás en la transformación como ese líder que quieres lograr, no puedes perder el tiempo y tienes que aprovechar esa persona que se está tomando el tiempo de enfocarse en ti, de darle ese agradecimiento y verdaderamente hacer los cambios que necesitas hacer. No fue fácil, porque al principio cuando comienza esa transformación y el alejarse de personas, tienes tu ego, y tu ego lo sientes grande y lo quieres estar llenando. Entonces, el deshacerte de ese ego poco a poco y llenándolo con cosas que verdaderamente te hacen feliz al poder ayudar a la gente, esa recompensa que no tiene precio, es tan significante. Entonces, yo estoy por siempre agradecida con la señora Catherine. Han habido muchas personas, pero la que más me ha impactado a ser el líder que soy hoy es la señora Catherine. Y pues cada vez que tengo la oportunidad, se lo agradezco. Este año acaba de ser nombrada ella en el Salón de la Fama de las Mujeres de Colorado, que es un gran honor. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de conversar con ella, créanme lo que es un ser humano extraordinario, nada celoso y siempre compartiendo sus mejores prácticas de ser un líder. Eso es excelente y es muy importante lo que acabas de resaltar, porque obvio que para ser un líder también hay que enfocarse y escoger los objetivos. No se puede disparar a todo en surtidor, porque entonces no vamos para ningún lado, y por eso es importante el papel que desempeñan estos mentores. Excelente tu historia, María. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo seguir. Sí, mi historia es un poco diferente en el tipo de mentor que he tenido, porque siendo una latina en las ciencias, era como la única siempre en la universidad que estaba estudiando doctorado. Había otra compañera que estaba estudiando matemáticas y no terminó. Entonces yo fui la única que terminó, la única latina que terminó el programa. Y la única latina en la historia de la Universidad del Norte de Colorado en obtener la beca de la Fundación Nacional de Ciencias para mis estudios. Entonces, he estado mucho en los espacios donde dice como abriendo espacio, ¿verdad? Para decir, para que otros no se les haga tan difícil, para que esta historia ya pare conmigo, ¿verdad? De que yo soy la única, soy la primera, soy esto y lo otro, porque no es una historia de decir, oh, wow, qué increíble lo hice, pero digo, sí, y somos miles y millones de latinos acá, ¿por qué no ellos también tienen la oportunidad, ¿verdad? Entonces, me dediqué los primeros 10 años de mi carrera a abrir puertas para especialmente jóvenes latinas que entraran a carreras de STEM.
porque eran carreras que pagaban mucho y que tenían mucha movilidad para transformar nuestras generaciones, ¿verdad? En términos de lo que ganamos. Pero allí aprendí que no solamente es una persona, no solamente es un grupo de personas, es un sistema que tiene que cambiar. Entonces el trabajo que hago yo ahora es más integrado en ese aspecto porque un doctorado, ¿verdad? Para otros es imposible, pero fue posible para mí, ¿verdad? Entonces, compartir esas historias, yo sirvo como mentora para otros jóvenes diciendo que sí se puede llegar a un doctorado y recaudé $500,000 en becas para poder pagar mis estudios. El único préstamo que agarré fue porque yo no sabía que podía esperarme un poco para entrar a la universidad. Yo agarré mis papeles mi último día de la high school y si hubiera esperado un poco, hubiera agarrado todo pagado, pero por no saber, agarré un préstamo porque eso sí me daban, pero no me daban ayuda financiera porque no tenía un año de ser residente del estado. Y yo digo, wow, o sea, no, esas lecciones las aprendí de una forma dura, entonces eso comparto con otros jóvenes para que ellos no tengan que pasar esos mismos dolores, digamos. Y entonces para mí, nunca tuve una maestra latina, nunca tuve un profesor latino tampoco, ¿verdad? En la carrera de las ciencias, pero he tenido mentores así por medio de networking groups como Cafecito Denver, con Rosemary y todas las mujeres increíbles que han ayudado a muchas personas. La red de Denver Cafecito ahora está de casi de 1,000 personas ya, 1,000 mujeres que nos ayudamos de una forma u otra. María y yo, se me hace que nos hemos conectado, ¿verdad? En diferentes círculos, ese es uno de ellos. Y ahora tengo la gran oportunidad también de que me ayuden los que están un paso o dos enfrente de mí, ¿verdad? De mi negocio y los que están un paso o dos atrás de mí también, ¿verdad? Y ayudarles a empezar y ayudarles a pensar que es posible tener lo que uno quiere, pero también tiene que tener un plan, no solo decir, oh, sí, algún día voy a hacer esto, pero no tienen, ¿verdad? Un plan para ejecutar esas ideas. Excelente, excelentes consejos. Caballeros. Antonio. Gracias, hermano. Es un gusto trabajar contigo, por cierto, Andy. Mentorías. Creo que lo que dije anteriormente, que cuando haces las cosas con pasión, te trae gente a tu círculo que se pega contigo por afinidad a algo que haces. En ese camino encuentras personas que saben menos que tú, igual que tú o mucho más que tú. Y esas personas que saben mucho más que tú tienes que tener la humildad de poder decir, no lo sé, enséñame, quiero aprender. Porque a veces uno no utiliza esas herramientas tan básicas para inspirar al otro a que te dé lo mejor de sí para que tú seas igual o mejor que esa persona. He tenido a muchas personas que me han guiado en mi camino y hay unos cuantos que cambiaron mi vida. Yo era un poco tímido y era una persona diferente. Pero resulta que cuando hay eventualidades como la de la pandemia o como cuestiones muy fuertes, es cuando el interno tuyo dice, o me quedo quieto paralizado o hago algo al respecto. Y en ese camino tengo un mentor que se llama Jared Brown y que básicamente llegué a una posición donde el director de la institución donde yo estaba trabajando me preguntaba, ¿qué quieres ser en los próximos 5 años? Y como inmigrante a veces nosotros no sabemos ni cuál será nuestro destino y a veces hasta pensamos que no podemos soñar. Y eso es mentira. Tú puedes soñar, tú puedes decir, yo quiero ser contador, yo quería ser contador. Y sí, no sabía de préstamo, no sabía absolutamente de nada. Y cuando le dije después de 5 meses a esta persona que quería ser contador, me dijo, mañana vas a ser contador de esta organización y te voy a asignar un mentor. Y este mentor fue Jared Brown. Esa persona estuvo conmigo y está conmigo todavía y me ha guiado paso a paso todo el camino y cuando tengo las mayores dificultades, sobre todo técnicas en el área esa, ahí está conmigo. Pero más importante que su enseñanza técnica, me enseñó de que tenemos alas. Todos tenemos alas. Algunas veces se nos olvida que las tenemos y por eso no volamos. Pero cuando esa persona cree en ti y te dice que sí las tienes, experimentas hasta que vuelas. Y al final, ese salto y ese estímulo de confianza te lleva a tomar rutas
que nunca en la vida te vas a imaginar a dónde te van a llevar. Y este es un ejemplo. Dentro de la pandemia pasaron cosas increíblemente fuertes para mi comunidad. La gente donde yo vivo y donde trabajaba perdían sus trabajos, perdían todo, les daban menos horas y así empezamos. Mi mentor me dijo, sí puedes, ¿qué se te ocurre? Y bueno, se me ocurre esta idea y esta idea me llevó a mi trabajo donde estoy. La verdad es que cuando en los momentos más difíciles vas a saber quiénes son las personas que están a tu lado y esas personas que están a tu lado que quieren tu beneficio, escúchalas, porque algo saben más de ti que hasta tú mismo. Entonces, Cierto. agradezco mucho esa oportunidad. Quiero exaltar un poco lo que mencionaste, que para poder crecer también hay que tener, mostrar tu lado vulnerable y tener la humildad suficiente para reconocer que no todo lo sabemos, no las sabemos todas, y eso es lo que nos impulsa a hacer las preguntas adecuadas para seguir creciendo. Bueno, yo pienso que también igual mentores tenemos muchos en la vida. Puede sonar a cliché, pero empezando por nuestros padres, yo a mis padres los considero mentores, definitivamente empezando por ellos, muchos familiares también. En el ámbito profesional, recuerdo mucho mi etapa en la universidad porque fue una etapa de cambio, un cambio drástico a nivel personal más allá del profesional. Y había un profesor en particular, el señor Agustín Ferrero, que era un profesor nada ordinario. Él nos daba la clase de administración pública y siempre llegaba con experiencias o casos de la vida real y nos decía, estas cosas nunca nadie se las va a enseñar allá afuera. Por ejemplo, a cómo escuchar a las personas, a cómo trabajar con las personas en equipo, cómo formar esos equipos que sean equipos eficientes, que sean equipos bien unidos. Nos hablaba también acerca de la puntualidad, nos hablaba acerca de los valores en el trabajo. Y eran cosas que, pues, en ese momento uno las pasaba por desapercibidas o las daba por hecho, ¿no? Y siempre iba más allá de lo que estaba en el libro, siempre iba más allá de los casos prácticos y nos abordaba con temas totalmente reales. Y creo que eso para mí cambió mucho mi vida y una de las preguntas que él me hizo al final de nuestra carrera fue, Andy, ¿qué es en lo que tú te quieres convertir de aquí a 20 años? ¿Cómo te visualizas? Empieza a visualizarte y empieza a verte como esa persona que tú quieres llegar a ser. Eso te va a abrir un campo amplio, eso te va a potencializar también. Y como esta persona, pues tuve muchos otros mentores también, y creo que la cualidad de los mentores es precisamente esa, ¿no? Que te escuchan, que ven tu potencial y que te animan a alcanzar los sueños que tú tengas. Y antes de seguir con Carla, voy a agregar que también señalar algo importante que dijiste, que lo que llaman ahora y les enseñan a los estudiantes en las escuelas de los soft skills, que eso enriquece la vida de los profesionales, lo que dijiste, capacidad de comunicarse, de llevarse bien con todos, de tener respeto y llegar a tiempo, postura, compostura, don de gentes. Todas esas cosas que te digo, hacen que un líder llegue bastante lejos. Antonio, tú tienes un comentario que hacer. Sí, Andy, gracias por mencionar el poner metas. Visualizar las metas es tan importante no solo en la vida personal, sino en los negocios. Cuando tú te pones una meta, puedes luchar para lograr llegar hasta ella. Cuando caminas por la vida y si no le pones ese empeño, estás caminando sin saber qué es lo que va a pasar o si estás logrando lo que tú quieres o no. Pero si pones tus metas, te impresionarás de lo que tú mismo puedes hacer. Pon una meta y vas a luchar por ella y la vas a alcanzar. Si no la alcanzas, vas a llegar mucho más lejos de donde estabas, por seguro. Claro que sí, muchas gracias a todos y muchas gracias por ese comentario, Antonio. Tiene mucho que ver con nuestra siguiente pregunta porque hablamos ya de educación, de mentoría y de ese agradecimiento a los mentores, porque también es súper importante el agradecimiento a esas personas que nos están dedicando su tiempo y tal vez ustedes ya son mentores de alguien, tal vez ya no solamente son mentees, que siempre es bueno tener, y siempre lo he dicho, siempre es bueno estar en un lugar en donde haya gente más inteligente que tú, con más experiencia que tú,
y por eso estamos aquí con ustedes, para escuchar estos consejos, pero siempre es importante ese agradecimiento hacia los mentores para que ellos sigan teniendo esa motivación de ayudarnos y de estar con nosotros durante el camino. Y algunos de ustedes mencionaban personas en específicas con lo que han hablado desde hace años y siguen en su vida, siguen siendo parte de su día a día, y que y qué fortuna tener a alguien que si te atoras, puedes darle un email, darle una llamada y te va a contestar para decir, ya lo pensaste de esta forma, y a ti ni se te había ocurrido. Entonces, esas técnicas que nos enseñan es algo que es invaluable sobre todo para los que estamos en el mundo del emprendimiento, en el mundo del liderazgo, es algo invaluable. Y como estas técnicas, quiero mencionar en nuestra siguiente pregunta, una de ellas es el uso del tiempo. A veces tenemos tantas cosas pasando a nuestro alrededor y tantas cosas que tenemos en nuestros pesos sobre nuestros hombros, cosas sobre nuestras manos, que no sabemos cómo hacer buen uso de nuestro tiempo. ¿Qué les ayuda a ustedes a hacer buen uso de su tiempo? Y cómo delegar. ¿A quién le delegan cosas importantes? Porque como líderes tenemos también, no somos perfectos, no tenemos todo resuelto, como nos decía Norma, pero tenemos también esa cosquillita de decir, híjole, es que si no lo hago yo, tal vez no sale tan bien como yo quisiera. Y veo unas sonrisitas por ahí porque sé que les ha pasado, pero ¿cómo le hacen para hacer el uso de su tiempo y poder delegar cosas importantes? ¿A quién se las confían? Y empezamos esta vez con los caballeros. Andy, no sé si quieras empezar. Oh, perdón. Sí, bueno, primero quiero hablar acerca de cómo manejo yo en lo particular mi tiempo. Tengo una estrategia que realmente es muy simple y yo siempre lo que hago es priorizar, ¿no? Lo importante versus lo urgente. Lo importante se hace después de lo urgente. Es decir, esa es la forma en que yo siempre pongo mis metas o mi día a día. ¿Qué es urgente? Lo hago primero, y qué es importante lo hago después. En el caso de delegar, para mí se me hace algo bien interesante porque como líderes pues tenemos que delegar, ¿no? Es algo del día a día. Pero al delegar tú tienes que comunicar también, y creo que en esa comunicación o en ese intercambio está el entendimiento, porque muchas veces uno comunica, ¿verdad? Ciertas cosas sin crear ese vínculo de confianza y sin crear ese entendimiento. Entonces yo creo que como líderes o personas que estamos a cargo de proyectos tenemos que tener esa sensibilidad, escuchar a los demás, sus preocupaciones, estar ahí para apoyarles también, pero más que nada crear lo que es esa base, ¿no?, de entendimiento entre las partes, porque tú puedes delegar un proyecto importante a alguien, pero si esa persona no sabe cómo proceder, pues tú tendrías que también darle las instrucciones correctas y precisas y tratar de entender, ¿verdad?, a esa persona. Entonces creo que para mí el aspecto de comunicación es esencial cuando tú vas a delegar. Gracias, Andy. Antonio. Sí, hay muchas cosas importantes aquí para decir. Entre ellas, manejar su tiempo es tu agenda, tu calendario. Tienes que sacarle tiempo no solamente al trabajo, pero a tu familia, a tus amigos. En mi caso, en mi oficina de negocios minoritarios, yo soy el único empleado completo que está aquí. Me apalanco mucho con la network que tengo, de los amigos, las personas que tenemos cuestiones afines, incluyendo mi concilio. Tenemos un concilio y María es uno de ellos. Precisamente hablé con ella ayer para pedirle consejo de algo que me está pasando, y hay que tener el coraje para decir, de pronto esta persona me puede dar un punto de vista diferente. Entonces, para mí, cuando tú delegas, cuando tú te apalancas con las personas que son de tu confianza, que tienes a tu alrededor, estás maximizando tu trabajo, te estás multiplicando. Además que esas personas van a ser parte de tu trabajo por ti, porque están inspiradas, porque tienen las posibilidades de llevar tu mensaje más allá de lo que tú estás pensando. Entonces, cuando pensamos que lo queremos hacer todo porque lo hacemos mejor, en realidad no es eficiente. Tienes que asegurarte de que tengas unos estándares y que puedas decir, puedo vivir con esto, pero prefiero una persona inspirada, motivada, ayudándome a hacer el trabajo e inspirada para que te ayude a llegar más lejos, que sí, lo hice muy bien, pero soy yo solo y nadie lo va a usar, o nadie, no sé si me explico bien, pero en realidad usa tus recursos, que es lo más bonito que tiene. Y tengo varias personas que dicen esta frase que me parece
me da mucha curiosidad y mucha alegría cuando lo digo. Es mejor tener amigos que tener dinero. Y en este caso, cuando tú tienes esas personas que comparten tu visión, comparten lo que tú quieres y tú la tienes clara, estás multiplicando tu trabajo. Gracias. Claro que sí, Antonio. Y además, un buen líder enseña a esos que apenas están aprendiendo, pero sigue aprendiendo, porque la vida nunca deja de enseñarnos. Entonces, aprendemos de los demás, y no porque sepan más, sino porque todos venimos de diferentes experiencias, todos tenemos un pasado en el que hemos aprendido tal vez la misma técnica, pero de diferente forma, y ahí es en donde está el diferente punto de vista. Y como decía Andy, la comunicación, poder comunicarle a los demás lo que necesitas de ellos, es lo mejor, porque ya ellos te dirán si puedo, necesito ayuda, o de plano no soy la persona correcta, porque esa comunicación siempre debe ser abierta. Muchas gracias. María. Bueno, yo soy lo contrario, yo estoy en progreso. Manejar mi tiempo ha sido un reto muy grande porque todo lo quiero hacer en cuestión de que si llama a alguien, necesita que lo lleve a un lado, yo lo llevo, yo voy por ellos. Entonces, ha sido algo bastante difícil para mí enfocarme en las prioridades, porque muchas veces la prioridad es para la persona, ¿verdad? La urgencia no es para mí, es para ellos, pero cuando no lo hago, llega ese sentido de culpa, ¿no? De que a lo mejor yo era la única persona que los podía ayudar. Entonces, he estado cambiando mi enfoque un poco más de organizar mi tiempo en las áreas de impacto. Básicamente tengo como una regla. Si esto me va a llevar a terminar lo que yo quiero hacer como impacto al final del día, entonces lo voy a hacer. Si no, lo voy a delegar. Y para delegar también ha sido un problema porque no he tenido staff, no he tenido personas a quien delegar. Entonces, muchas veces las personas, como dice Andy, les hace falta la preparación o el entendimiento, la comunicación de cómo llevar a cabo esas tareas. Entonces, he estado aprendiendo el crear procesos. Así, ya sea un voluntario, ya sea parte de staff, ahora que estamos contratando, podemos dar el proceso y ya la persona lo puede hacer. Pero esas dos áreas ha sido como líder uno de mis retos más grandes, el enfocarme bien el tiempo porque lo quiero donar a todo mundo. Lamentablemente es algo que me nace, ¿verdad? Que yo quiero estar ahí, quiero ayudar, quiero ser parte, pero al mismo tiempo me causa problemas porque estoy en la universidad, soy abuelita, tengo mi esposo que adoro y que hay que hacer cosas juntos, quiero viajar, quiero tomar mi tiempo y todas las obligaciones, ¿verdad? Se acumulan. Entonces estoy manejando eso. Siempre pido consejo de cuáles son las mejores prácticas. Acabo de escuchar más nuevas cosas ahora y pues es algo que considero que todos los líderes pasamos en diferente momento y ahora ya tengo un plan más cerca a lo más perfecto que se pueda hacer en mi vida, porque sinceramente considero que delegar 100% de todo se me va a hacer bastante difícil, porque sí siento una conexión con lo que hago y no es necesariamente que las personas no lo quieran hacer o no lo sepan hacer, sino que un sentido de responsabilidad de ser parte de ese proceso en los trabajos que hacemos en la comunidad. Muchas gracias, María. Y te entiendo completamente porque yo creo que a todos nos ha pasado aquí. Tal vez yo también estoy dentro de ese proceso y por eso quiero escuchar de ustedes. Pero decir que no es muy difícil cuando estás tan comprometido con la comunidad. En los últimos 2 meses me han invitado a ser parte de una junta directiva de organizaciones a las que aprecio mucho y a las que me importa lo que hacen. Pero he tenido que decir que no porque ya las otras 10,000 cosas que he dicho que sí, no les quiero dedicar menos calidad de tiempo. Y esa es otra cosa. Dices que sí, pero ¿de verdad vas a dar tu 100? ¿De verdad vas a dar la calidad que la gente está esperando de ti? Y si no, ¿cuáles son las consecuencias? Pueden ser aún consecuencias peor de negativas que haber dicho que no o de haber dicho espérame tantito. Entonces, muchas gracias por compartir. No me siento sola. Doctora Violeta. Hola, mira, este tema es muy cercano a mi corazón porque hago mucho coaching con mis clientes y no importa cuál tema traigan, al fin del día el calendario viene arriba. Porque
dicen, yo quiero una vida diferente, yo quiero pasar tiempo con mi esposo, yo quiero pasar tiempo con mis hijos. Y les digo, ok, saquen su calendario. A ver, ¿cuándo lo hiciste la semana pasada? Y se quedan como, oh, no pasé nada de tiempo con mi esposo. Nada. Y es un tema que se repite con cada cliente que tengo. Yo digo, qué interesante, porque para mí el tomar como la idea del tiempo, es una idea. Okay. El tiempo, ¿verdad? Es una idea, un concepto muy interesante. No existe así como en forma física. Entonces le damos significado, igual que le damos el dinero, le damos significado a un papel, ¿verdad? Y todos creemos que tiene este valor, ¿verdad? Entonces yo decidí pues que el tiempo va a pasar y lo que quiero es tener resultados de ese tiempo y no dejarlo pasar así como así, ¿verdad? Entonces mis 5 áreas de prioridad en mi vida es, número 1, es diversión. Y eso lo agendo primero, ¿verdad? Tengo que poner lo que me encanta hacer. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la energía, motivación de hacer todo lo demás. Yo nunca digo estoy ocupada, porque yo tengo tiempo para lo que yo quiera. Es fascinante cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Porque si estás ocupada siendo ocupada. No estás haciendo nada en realidad, pero menos decir estoy ocupada. Y eso toma tiempo, ¿verdad? Mi familia es número 2, ¿verdad? Mi diversión viene primero, los niños después. Mi familia, mi salud es número 3, mi negocio es número 4 y crear una expansión de mi negocio, mi imperio le llamo, es mi número 5. Y uno dice, bueno, pues si mi motivación, por ejemplo, en este momento de mi vida no estoy sirviendo en diferentes boards por esa misma razón, ¿verdad? Porque digo, no tengo la capacidad en el momento para hacer eso, pero en un tiempo, ¿verdad? En el futuro puedo ponerlo como prioridad, ¿verdad? Ponerlo como algo que yo quiero hacer con mi tiempo. Entonces, yo no tengo tiempo para todo lo que quiero, yo tengo tiempo, digo, para todo lo que yo quiero hacer y nunca digo, ¿verdad? No tengo tiempo. Siempre tengo tiempo para lo que yo quiero hacer. Entonces, planeo mi vida para lo que yo quiero. Entonces, al principio de la semana, tomo un papel y escribo todo lo que tengo que hacer, de compras, de mi negocio, de todo. Y después decido, como Andy dijo, ¿es de esta semana la prioridad o de la próxima semana? ¿Verdad? Pero no planeo día a día porque eso es ya, la vida te pasa muy rápido. Entonces, agendo mi calendario por la semana y digo, esto es lo que voy a hacer y estos son mis resultados que voy a obtener. Y al fin de la semana reflejo, ¿lo hice? ¿Verdad? ¿Dónde fallé? ¿Dónde puedo mejorar mi sistema? ¿Verdad? Y al fin del día me siento más calmada, hasta el cabello me está regresando, ¿verdad? Porque antes todo era urgencia, antes todo era necesidad ya. Y yo digo, ¿y qué si no fuera así? ¿Qué si pudiera escribir yo mi propia historia de cómo quiero vivir mi vida? Entonces, si alguien me llama y dice, quiero agendar una cita contigo, perfecto, está en mi calendario para la próxima semana, busca tiempo, ¿verdad? O sea que es muy diferente porque ahora ya los estoy incorporando y su emergencia no es mi emergencia, ¿verdad? Es muy raro, hasta los doctores en las salas de emergencia pueden decidir quién van a tratar primero, 1, 2 y 3, ¿verdad? Ellos tienen también la forma de decidir, digo, ¿por qué no yo que no estoy haciendo cirugía día a día, ¿verdad? Entonces, tiene que cambiar uno el pensamiento y eso es una historia, que no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces es más como que tenemos el tiempo, ¿cómo lo vamos a usar? Claro que sí, muchas gracias. Y además, también, como mencionábamos anteriormente, tenemos tiempo para lo que queremos, para el enfoque que estamos tomando, para nuestras metas, pero también decir que no está bien. Decir que no queremos hacer algo y sin dar explicaciones es algo que se ha visto mal por mucho tiempo, pero no está mal. Es que si no te estás dedicando tiempo a ti y a las prioridades que tienes en tu vida, ¿por qué aceptar más cosas, verdad? Así es que muchas gracias, Antonio, tu manita arriba. Sí, 2 cosas bien importantes. María, no eres la única. Como servidores públicos, decir que no es extremadamente difícil y creo que el mensaje de Violeta es que esto es un músculo que tenemos que ejercitar y aprender cómo decir las cosas de una manera que no sean, no se malentiendan o no sean malas, pero hay que hacerlas. El tiempo se va muy rápido. Nuestros hijos se crecen, nuestros nietos se crecen muy rápido y no queremos volver atrás y decir, oh, me lamento de esto. 2 cositas, Violeta. Cuando haces todo con amor y con cariño, te estás divirtiendo todo el tiempo. Entonces, para mí el tiempo el que trabajo es fantástico, ¿no? Pero se nos olvida a veces que tenemos que distribuirlo bien también con las personas que amamos.
Dijiste algo supremamente importante que se los quiero decir a todos. Usen una lista de tareas para que no se olviden. Eso es un buen mecanismo para manejar el tiempo, pero más importante para completar las metas que nos ponemos o las tareas que hay que hacer. Hoy en día están los celulares y otra cantidad de cuestiones que podemos usar para manejar nuestras tareas y que no se nos olviden y no quedar mal con las cosas que nos comprometemos. Antonio, es importante también dos cosas. Es tener enfoque y tener un tiempo de enfoque de no distracciones, no nada, y tener qué es lo que vas a terminar en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuál producto vas a tener? Porque la forma en que la sociedad es ahorita, que tienes notificaciones, un segundo acá, un segundo allá, tu atención se mueve de uno a otro y no terminan nada por esa razón. Entonces, una área de enfoque durante el día, sea 1 hora, sea 2, es súper, súper interesante. Y segundo es, no disfruto todo lo que yo hago. Te digo, la contabilidad, no gracias. Yo pago a alguien que lo haga porque, y esto es una realidad, ¿verdad? Es decir, no todo lo que voy a hacer me va a encantar y tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces es como aceptarlo, que es una realidad de ser negociante, que no vas a poder hacer tenemos como 100 gorritos, ¿verdad? No todos te van a gustar, pero tienes que aprender a encontrar los recursos para poder hacerlo, ya que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces sí, no disfruto todo. Sí lo digo en voz alta. Delega o busca contratar lo que no te gusta hacer. Y ese era el eslogan de mi compañía privada. Déjanos hacer lo que no te gusta hacer para que tú te dediques a hacer lo que más te gusta. Y hay que aplicarlo en nuestra vida. Todo lo que no nos gusta, vamos a ver cómo maximizamos o pagamos por esa cuestión, porque así no nos quita la parte creativa que podemos ejercer o divertida que podemos usar para nuestra vida personal y negocio. Quiero hacer un comentario con respecto a eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo no conozco ningún agente de cambio, porque para mí los líderes verdaderos son agentes de cambio, que no ponga como prioridad a su persona. Porque es cierto, si tú no pones como prioridad a tu persona, no vas a producir, no vas a tener un buen trabajo de calidad, no vas a causar ese impacto que quieres causar. Yo creo que lo más importante cuando se trata de manejar nuestro tiempo es ver por nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Creo que es algo fundamental y a veces lo pasamos desapercibido, sobre todo aquellas personas que tendemos a trabajar y trabajar y trabajar y nos olvidamos a veces de nosotros mismos. Muy, muy buen punto, Andy, porque sí tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando y sí tenemos que estar conscientes de que el cuidado personal ha sido un punto en el que, sobre todo durante el encierro de la pandemia y durante los cambios que hemos tenido tan grandes en los últimos 2 o 3 años, ha sido difícil de priorizar, pero estamos conscientes. Yo creo que muchos, como dices tú, muchos de los líderes estamos conscientes de que hay que tener buena salud mental y física para poder seguir apoyando, sobre todo, como decía Antonio, como servidores públicos que siempre la comunidad tiene la expectativa de que vamos a estar ahí siempre y si no nos cuidamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Así es que muchas gracias por esos comentarios, Norma. Sí, y para cerrar y seguir con la interesante pregunta, que yo creo que va a ser la preferida mía, es que a veces pareciera que es generacional. Yo soy apasionada de leer, cada generación tenía unas características, los baby boomers eran así, asá, la generación X, todo trabajar, que le hace de mañana, tarde, noche, cero balance. Los millennials hoy por hoy nos están enseñando un poco más cuál es ese balance. En ellos organizan sus vacaciones, se ponen su backpack, viajan por el mundo, dicen hasta luego a la empresa que están trabajando y se van a disfrutar, que la vida es muy corta y la pandemia sí que nos los dejó bien claro. Ahora, a lo que me voy a referir es, listo, tenemos líderes con capacidades infinitas, pero a todos nos ha pasado que aparece algún fantasma que mancha el panorama, y lo que yo llamo los goalkeepers, estas personas que te retan y que te hacen la vida difícil, y por lo cual me voy a dirigir a la parte de resolución de conflictos, que hasta hay universidades y cursos que nos enseñan a hacer manejo, porque es que el manejo viene emocional, o sea, esto hace un recorrido de tu ser interior que te puede sacar los demonios o
una persona entrenada sabe cómo reaccionar. ¿Cómo hacen ustedes? Yo creo que todos hemos tenido estos personajes en organizaciones, en lugares que están ahí en la mitad de tus objetivos y lo que puedes llegar a hacer y ellos allí a empujar hacia atrás lo que tenías tan hermosamente preparado en tu agenda. Por favor, compártanos. Yo creo que esto nos pasa a todos, de niños, de jóvenes, de viejos. Resolución de conflictos. ¿Cómo lo han logrado y qué recuerdan como una experiencia que nos quisieran compartir? Déjame empezar eso a mí. Sí, conflictos los vamos a tener todo el tiempo. Conflictos siempre lo hay, no solamente en la vida personal, pero en tu empresa. Como servidores, es una cuestión imperativa que tenemos que saber tener inteligencia emocional. Tienes que saber controlarte porque muchas veces, como lo dijiste, hay momentos en que te van a aprobar 100% y también depende cómo digas las cosas y cómo reacciones, vas a causar algo positivo o negativo. Y como servidores públicos, a veces no tenemos el lujo de contestar como a veces se merecen algunas personas, pero hay que usar esos recursos. También hay que acordarnos de algo, que una palabra mal dicha, una piedra tirada o un golpe dado son cosas que no vas a volver a poder traer de vuelta. Entonces, ahí es el momento donde tú dices, ok, ¿qué está pensando esta persona? ¿Cómo me pongo yo en los zapatos de esa persona? Para entender un poco de dónde viene esa reacción de conflicto. O también tener la humildad para decir, puedo ser yo. Yo puedo ser la persona que está haciendo que este conflicto sea más complicado. Algo que siempre le digo a las personas y que lo aprendí de mis promotoras en revisión, donde trabajaba antes, es el libro de 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y dices, una de las cosas que dice son ser impecables con la palabra y no tomar las cosas personales, asegurarse de que no supongas, porque aclara las cosas y siempre da lo mejor de ti. Que al final ese conflicto tiene la posibilidad de solucionarse. El único conflicto que no se puede solucionar es la muerte. Cuando ya te mueres, ya ahí quedó. El que sigue. Yo puedo seguir. La situación, como dice Antonio, siempre va a haber esta situación, ¿verdad? Personalmente, profesionalmente. Hay que saber el origen. ¿Cuál es el origen principal de ese conflicto? Porque a veces son personalidades que chocan, a veces hay cosas que uno tiene que hacer cambios y a veces estás literalmente negociando con la persona equivocada. Entonces, saber qué es el origen del conflicto, ¿verdad? Identificar claramente. Y segundo, ¿qué es lo que yo quiero como al final de resolver ese conflicto? Entonces, para eso he practicado yo mucho ser diplomática. Tienes que, en este ambiente, como somos muy conocidos, respetados por unos, envidiados por otros, inspirados por otros, siempre va a haber alguien, ¿verdad? Que no vas a caer como esa monedita de oro que todos quisiéramos ser, pero saber qué es lo que yo quiero al final de este conflicto. Quiero seguir en una relación con la persona, quiero terminar un proyecto que va a dar el beneficio a lo que yo quiero impactar, o quiero sencillamente terminar esa relación que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, saber el origen y saber qué es lo que quieres como resultado y negociar en tus valores como ser humano, verdaderamente checar las palomitas donde tú puedas sentirte libre de tomar esa decisión, que no te sientas culpable y que te sientas empoderado de decir, soy la persona que yo soy, son mis valores, me respeto, tengo dignidad, y al final del día lo que va a pasar es porque es lo que tiene que pasar para mi sanidad como ser humano. Entonces, considero que esta es un área donde no hay que negociar tus valores. Si comienzas a poner tus valores en esa balanza, pierdes la dignidad, pierdes el respeto, y entonces no vas a ser ese líder
que necesitas ser para el propósito que estás demostrando ser. Entonces, tenemos que poner el ejemplo y lamentablemente son más ocasiones que uno desea tener en conflicto, pero es parte de ser líder. No se te van a dar las cosas fáciles. Tú estás luchando contra sistemas de opresión, contra personas que no están de acuerdo en la manera que estás liderando, porque saben que estás abriendo el closet con problemas y quieres arreglarlos. Entonces, hay mucho que aprender. La diplomacia siempre para mí, mis valores, eso no se negocia. Gracias, María. Y algo que quiero mencionar que se relaciona mucho y toda esta plática se ha relacionado mucho con esto, pero lo acabamos de mencionar en la pregunta anterior, es el cuidado personal. De verdad quiero gastar mi energía en esta persona o en esta situación que está fuera de mi alcance. Y como dicen, tienes cómo resolverla, pues hazlo. ¿Para qué te desgastas? No tienes cómo resolverla, ¿para qué te desgastas? ¿No? Entonces, es ese balance que hay que dar también al cuidado personal dentro del área laboral. Así es que muchas gracias por eso, María. Doctora Violeta. Y sabes, mi primera pregunta siempre que veo un conflicto o un conflicto percibido, porque a veces ni siquiera yo sé que es un conflicto, ¿verdad? Aunque la otra persona lo ve como tal, es ¿cuál es mi contribución? Si lo nombran como conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es mi contribución? ¿De qué parte soy yo dueño, verdad? Y también pienso, porque tenemos tantas formas de juzgar a otros, ¿verdad? Pienso, ¿qué de estos son hechos? ¿Verdad? Que es un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, mandé un correo electrónico. Ok, lo mandé, ¿verdad? Y que la otra persona no haya contestado, ¿verdad? Que no haya escuchado de ellos. Todo, puedo decir, no contestó y ya, ¿verdad? Pero la historia en mi mente, la novela que yo voy a crear, ese es el problema, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, a veces tengo que pararme y parar la historia, parar la novela, lo que le llamo yo, ¿verdad? Porque la gente empieza a hacer todas las historias y que esto y lo otro y que me dolió y que el otro. Y yo digo, bueno, pues son palabras, ¿verdad? ¿Cómo nuestras mentes las siguen interpretando? Es allí donde la gente se siente dolida o dañada. Entonces, trabajo en los pensamientos mucho. Comentaron, ¿verdad? ¿Cuál es la resolución que queremos, verdad? Depende de lo que quieren de resultado. Tienen que sentir, yo siento que tengo que seguir en diálogo con la persona, porque el momento que se cierra, hasta ahí llegó, ¿verdad? Cuando ya paramos de hablar, es muy difícil resolver, porque ya la otra persona, ¿verdad? O uno mismo ha decidido, yo no quiero esta relación y punto, y para, ¿verdad? Entonces, algo que también me ayuda mucho es hacerme la pregunta, ¿cómo puedo entender la otra persona? ¿Verdad? Y ponerme en sus zapatos y ver cómo es su punto de vista para ver cómo han interpretado ellos, ¿verdad? Una situación que yo interpreté tal vez de una forma muy diferente. Entonces, y lo digo porque yo aprendí de forma muy dura esta lección, ¿verdad? Yo antes me cerraba inmediatamente en cualquier conflicto con mi papá, con quien sea, ¿verdad? No hablaba, me callaba, iba a correr y todo, y no resolvía el problema porque mi ego salía, ¿verdad? Y que no. Entonces, las consecuencias fueron muy duras, ¿verdad? Entonces, ahora he aprendido sobre los diferentes modos de conflicto, compromiso, colaboración, evitación, ¿verdad? Apelación y competencia. Eso en sí, aprender qué significan todos esos diferentes, es un taller, ¿verdad? Todo separado, pero aprender sobre qué tipos de conflictos hay y cómo yo resuelvo conflictos. ¿Cuál es mi modo? Igual que mi personalidad, ¿verdad? ¿Cómo yo me muestro a un conflicto, ¿verdad? ¿Me cierro? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo me muevo en este espacio, verdad? Y unos libros que quiero recomendar que me han ayudado mucho es, uno es Crucial Conversations o Conversaciones Cruciales, ¿verdad? Conversaciones que tienen que tomar uno y se me hace que sí está disponible en español. Porque siempre, ya dijeron, siempre van a haber conflictos en nuestras vidas y es súper importante reconocerlo y decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esta circunstancia? ¿Qué es lo que quiero pensar y cuáles resultados quiero obtener, verdad? Y el segundo libro que acabo de terminar, por la misma razón, porque esta semana está llenita de conflicto. Entonces, terminé de leer un libro que en inglés se llama How to Hug a Porcupine, o cómo abrazar un cuerpo espín, porque cuando nos enojamos sale el cuerpo espín, ¿verdad? Entonces te da como diferentes ideas de cómo entender la otra persona, cómo entender cuál es el problema, entender lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu compañero de trabajo.
Mencionaste algo muy importante y es lo que tiene que ver con el ego, porque hay gente que siente que es muy importante ganar en cosas muy triviales o así sea apostando cualquier tontería con la personalidad esta de ganar y a veces es un poco confuso cuando hablan de asertividad, la famosa asertividad aquí en este país especialmente, donde hacen estos test de liderazgo. ¿Cuál es tu porcentaje de asertividad? A mí me dejaba pensando tanto la famosa asertividad, si asertividad es imponer, ponerle el músculo y la fuerza a que este equipo va a hacer lo que yo diga y lo que yo quiera. ¿Qué tan importante es para cada quien, verdad? Entonces, me encanta Violeta, que estás trabajando esa parte espiritual. Yo creo que esta pregunta tiene todo que ver con el yo interior y el niño interior que todos tenemos. Es un viaje como al más allá, en años atrás, en cómo interpretamos las palabras y los mensajes de las personas. Gente que habla muy duro o que no tiene cabida a comentarios. Yo creo que esto es tan importante y parte del desarrollo del ser humano para ser líderes, así que agradezco mucho que hayan compartido y abrieran sus corazones para decirnos cómo han hecho para, pues sí, para dominar los goalkeepers. Gracias, Un Norma. apunte nada Y más Andy, sí, brevemente. Andy, le quería dar la palabra a Andy, creo que nos faltó Andy acerca de este tema. Sí, fíjate que también es una pregunta muy interesante porque conflicto siempre va a haber en la vida, personal y profesional, siempre lo va a haber. Y honestamente, te lo digo con toda sinceridad, a mí me costó mucho trabajo en el aspecto profesional enfrentarme y resolver esos conflictos con las personas con las que trabajaba, con las personas con las que estaba colaborando, etcétera. Pero algo que me ayudó bastante a mí en lo personal fue pensar el conflicto como una oportunidad para ser mejores como equipo, para ser mejores como organización. Creo que ese enfoque a mí me permitió llegar a esas conversaciones difíciles con una mente abierta y con la intención de crear pues una solución en conjunto. Hay un libro que por ahí les compartí el enlace, se llama Capacidad Conversativa en español, en donde habla justamente de eso, cómo nosotros vamos a esas conversaciones y empezamos desde un punto de vista neutro para que podamos llegar a resolver un conflicto. Porque yo puedo estar lleno de ideas que quizá no sean correctas, yo puedo estar lleno de pensamientos que quizá tampoco sean adecuados o estoy con una idea errónea acerca de la realidad. Muchas veces, como comentaba Violeta, no sabemos ni siquiera que existe un conflicto hasta que finalmente la persona se abre y nos comenta, ¿verdad? Mira, tengo este problema con tal cosa, no estoy de acuerdo. Pero creo que vuelvo a la parte que yo mencionaba al inicio de la comunicación. La comunicación tiene que ser indispensable, pero comunicar para entender. Y mucha parte de esa conversación, cuando tú finalmente alcanzas el punto de entendimiento, es cuando te sientas y escuchas. Cuando te sientas y escuchas intencionalmente para entender de dónde viene la persona, cuáles son sus pensamientos y de qué manera tú también puedes empatizar y congeniar. Y va a haber ocasiones en que el conflicto no se puede resolver, quizás por la otra parte, ¿no? Entonces, en ese momento es donde tú tienes que tomar una decisión y decir, ok, perfecto, este conflicto no se puede resolver porque simplemente las partes no estamos de acuerdo o una de las partes no congenia, ¿verdad? Con lo que es la solución común. Entonces, creo que esa parte de comunicación con entendimiento es fundamental y a veces la pasamos desapercibida porque metemos los sentimientos, metemos las emociones y no tenemos, como decía Antonio, esa inteligencia emocional. Es ahí donde tenemos que ejercitar, ¿verdad? Esa parte de nuestro cerebro. Muchas gracias, Andy. Y sí, tienes toda la razón. Hace un tiempo escuchaba un podcast, y ya tiene bastante tiempo que lo escuché y lo volví a escuchar hace poco, en donde decía, cuando hables con alguien, siéntate hasta atrás de la silla. No te quedes en la orillita, no te quedes con los brazos cruzados, porque a esa persona le estás comunicando que la comunicación que estás teniendo no te está importando. Entonces, siéntate hasta atrás de la silla, tómate el tiempo de escuchar a esa persona y de que esa persona se dé cuenta que no nada más estás queriendo responder a lo que te está expresando, sino que lo estás analizando. Entonces, me parece muy importante. Nos estamos quedando cortos de tiempo y todavía tenemos una pregunta y queremos dar tiempo a nuestros participantes de hacer preguntas. Pero, Bere, ¿tienes algo antes?
Sí, solo muy rápido que a veces me ha pasado por mi experiencia y que es importante en la cultura hispana latina de a veces los latinos hispanos somos muy temperamentales y nuestras emociones también entran ahí y mi esposo es árabe, entonces cuando interactúas con otras culturas también en las posiciones como servidoras públicas que menciona Antonio, es un aspecto que hay que tomar en cuenta cuando, cuando tienes que lidiar con nuestra comunidad latina. Claro Gracias. que sí. Gracias, Bere. Es lo que hablamos de competencia cultural y aunque no conozcas la cultura, tienes que aprender a entenderla para poder entender a las personas y de dónde vienen lo que te están diciendo. Muchas gracias. Ahora sí, en un minuto, cada uno de nuestros panelistas nos pueden decir qué consejo le darían a las futuras generaciones que nos están escuchando de cómo ser un buen líder y no solo un jefe. ¿Qué cualidades tenemos como latinos para llegar a estos puestos de liderazgo? Y empiezo con María. Muchas gracias, Carla. Primero que nada, me gustaría invitar a las personas, los jóvenes, los líderes futuros, que sean auténticos, que sean verdaderamente genuinos con ellos mismos de sus habilidades, que trabajen más que nada en las áreas de sus habilidades, que no se preocupen tanto lo que no saben, sino que lo que ya saben y les gusta y les apasiona, que lo fortalezcan, que le tengan la oportunidad de hacer eso y que tengan el valor de levantarse donde tengan que levantarse, en su voz, en su espíritu, en su liderazgo, que tengan ese valor de poder ser esa voz, porque nos hace falta mucho ser el valor y que nunca comprometan sus valores como ser humano, que recuerden toda la trayectoria que ha tenido nuestra comunidad, cómo hemos sido pisoteados, maltratados, olvidados, que tengan ese valor de decir, separa eso y de aquí para adelante nadie más va a ser maltratado, olvidado o pisoteado por ese valor que tienes como ser humano de ser el líder en el área del medio ambiente, de negocios, de educación, de cualquier área que desea ser líder. Así que son mis consejos. Ojalá que podamos seguir aprendiendo de estos. Excelentes consejos, María. Muchas gracias. Antonio, ¿nos quieres compartir qué consejo le darías a los futuros líderes? Sean auténticos. Busquen la pasión que tienen, exploren su vocación de servicio, envuélvanse en las cosas que les llama la atención y verán que personas y otras oportunidades se les van a pegar. Presten atención poco a aquellas personas que dan críticas que no son constructivas. Aquellas que dan críticas constructivas, escúchenlos. Denle la oportunidad porque de pronto les van a servir a ustedes para ser muchos más grandes y mejores en lo que están haciendo. Y obviamente si tienes un mentor, alguien que te quiere mostrar el camino, escúchalo porque la experiencia no se improvisa, no te llega por así. Han vivido años, han vivido experiencias que las puedes usar para acortar ese tiempo de acción que tienes. Gracias. Gracias, Antonio. Doctora Violeta. Mira, yo creo que un líder eleva a la comunidad y no solo sus propios intereses, enseña y no solo manda. Un líder crea capacidad, enseña a pescar, lo que yo digo, ¿verdad? Como el dicho dice, dale un pez al hombre y come por un día, enséñale a pescar y come por una vida entera. Eso es, aparte de un líder, es cómo uno puede enseñarles a otros, ¿verdad? Tienen empatía, ellos pueden enseñar, pueden aprender también, súper importante en ser un líder. Y también soñar en grande y saber planear y implementar, ¿verdad? No solo quedarse en el sueño, pero de veras hacer lo que como equipo no pueden hacer por ellos mismos, ¿verdad? Ellos avanzan un equipo entero. Y otra cosa que es muy importante, que no esperen que alguien les llame a un líder, ¿verdad? Porque uno tiene que vivir una vida de liderazgo y es allí por la razón por qué vas a ser un líder, ¿verdad? Ser un líder requiere el aprendizaje continuo. Yo leo mucho, leo entre 40 a 50 libros al año y implemento una idea de cada libro en mi vida, ¿verdad? Tomo acción, es súper importante. Y esta pregunta me hizo pensar en una conversación que tuve con mi papá de cosas culturales que nos llevan en camino al avance, nos avanzan como cultura y otras cosas que nos dejan, tenemos que divorciar de la cultura porque no nos ayudan para nada, ¿verdad? Voy a empezar rapidito con los primeros, bienes culturales.
el sentido de comunidad, ¿verdad? El network para nosotros tiene un significado del poder de 10 veces, de 10, una interacción increíble. No es solo una transacción, es una relación, ¿verdad? No solamente damos tarjetas, damos consejos, damos comunidad, ¿verdad? La comida siempre es importante, ¿verdad? Y les digo, la comida de Mesoamérica, no, comer bien para tener nuestro espíritu en buen orden, ¿verdad? Invertir en nuestras comunidades también es súper importante. Eso es un bien cultural que tenemos. Invertir dinero, tiempo y conocimientos. Y hacer la pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y compartir con otros, ¿verdad? Las ideas que yo creo que es importante que dejemos atrás es los pensamientos limitantes. Mi abuela decía, ay, hijo, un avión, solo la gente rica se sube, ¿verdad? Y entonces estamos cambiando esa historia, decir, no, ya, yo ya he ido, me sube un avión como unas 200 veces, ¿verdad? Y eso es una historia en un cambio en nuestra historia. El pedir permiso, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No, hazlo. El pedir permiso nos detiene atrás. Pensar que este trabajo es para otras personas, no para mí, ¿verdad? El decir, yo no sé, otra idea muy limitante. La envidia, hablamos un poco de esto. Hay que celebrarnos unos a los otros. En lugar de baby showers y gastar dinero, hay que hacer baby showers para negocios, ¿verdad? Y cómo empezar juntos y de veras apoyar la comunidad o hasta graduaciones, ¿verdad? Y los últimos dos es, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Dicen que es difícil. ¿Y qué si fallo? ¿Verdad? Entonces los dejo con esos pensamientos porque se me hace cosas, nuestra cultura tiene mucho valor y también tenemos mucho que aprender también. Y mucho que desaprender también, doctora Violeta. Muchas gracias por esos consejos. Y Andy. Bueno, yo cierro esta conversación muy amena con un par de frases, pero antes quiero decirles mi significado, ¿no? Personal acerca del liderazgo. Creo que el líder es aquella persona que inspira a los demás. Y quizá la palabra liderazgo suena un poco formal en el sentido de que pensamos en una autoridad, pensamos en esta persona a la que pues admiramos y como la que no podemos llegar a ser de repente, ¿no? Creo que una de las cualidades de los grandes líderes en la historia del mundo ha sido justamente el inspirar, mostrando el ejemplo, ¿verdad? Los grandes líderes también son aquellas personas que saben escuchar, porque por ahí escuché alguna vez una frase que decía que no conversa con la intención de aprender, no conversa con la intención de entender. Y eso para mí ha cambiado mi vida porque cada vez que yo estoy en un ambiente sobre todo nuevo, trato de sentarme y aprender, trato de sentarme y escuchar con la intención de ver qué puedo sacar positivamente hablando de esa conversación. Entonces, para mí el líder es aquella persona que hace que los demás crean en ellos mismos. El líder es una persona que empodera. El líder también es una persona que guía. Y finalmente, para mí, el líder es un agente de cambio. Así que el consejo que yo le doy a las personas que están escuchándonos ahora mismo y las personas que nos van a escuchar después es: encuentra tu misión, encuentra cuáles son tus pasiones, lo que a ti verdaderamente te hace disfrutar la vida. Pero una vez que la hayas encontrado, también construye esa visión de vida personal y profesional. Sé fiel a tu esencia humana. Creo que todos mencionaron la autenticidad. Eso es quizá la parte más importante para desarrollar ese liderazgo en ti. Ten fe y nunca te des por vencido. Ese sería otro consejo también, porque en el camino nos vamos a encontrar con situaciones adversas, vamos a fracasar y vamos a tener que levantarnos y continuar. De hecho, quiero cerrar con una frase que es de mi autoría, que dice así: el que no está listo para el fracaso, no está listo para triunfar. Gracias. Uf, qué frase, Andy. Muchas gracias. Es buenísima y así que qué bien que la usaste para este cierre. Les agradecemos a todos. Tenemos una pregunta, no veo muchas preguntas, más bien veo comentarios y agradecimientos de nuestra audiencia, en donde escuchar las historias que ustedes han tenido, que no nacieron hechos, que no nacieron líderes, como decía Andy, los líderes también se hacen, así es que muchos de esos comentarios son por agradecimiento y por sus consejos, pero quiero tomar una pregunta en los minutitos que nos quedan de Balbina Contreras, en donde nos dice: tuve la fortuna de joven de tener unos mentores que por su cuenta decidieron regalarme sus pensamientos.
cómo encontrar o conectarnos con un mentor ahora en nuestra vida profesional. Y no sé si alguno de ustedes quiera tomar la pregunta de Balbina. Yo quisiera hacerle un comentario. Una de las cosas que me dice mi mentor es, reúnete con las personas, con las 5 personas que más admiran, porque tú vas a ser el resultado de esa combinación. Y algunas veces nosotros pensamos que hay personas inalcanzables, que hay personas que están muy ocupadas o lo que sea. Pero la verdad es que si tú no preguntas, ya tienes el no asegurado. Pero si tú le preguntas, te vas a sorprender que más de uno quiere ese beneficio y ese éxito para ti. Y hay personas que se divierten y gozan tanto ayudando a otras como lo hacemos aquí todos los panelistas que estamos aquí. Todos tienen mi admiración porque en los campos que se desarrollan han mostrado, no solamente en sus vidas normales, pero durante la pandemia, fueron gentes que yo vi con mis propios ojos dándole el todo por su gente. Ahora te toca a ti. Te toca hacer un poquito de trabajo porque todo el trabajo no lo pueden hacer todas las personas por uno. Entonces, uno tiene que dar ese paso también y te sorprenderás cuánto vas a escuchar. Sí, ven y te ayudo. Sí, Antonio, tienes toda la razón. Y otra cosa que le quería decir a Balbina es que mucho de la cultura latina en pedir un mentor es que nos da pena, que esa persona la vemos tan ocupada, la vemos haciendo tantas cosas, pero una vez alguien me dijo, si quieres que algo se haga, pídeselo a alguien ocupado, porque esa persona no te va a decir que no, nada más te va a poner en su agenda. Entonces, creo que si le pedimos mentoría a alguien, aunque por muy ocupado que lo veamos, no nos va a decir que no, y tal vez vamos a recibir los mejores consejos de alguien que esté deprisa que de alguien que no tenga tiempo para nosotros. Bere, ¿quieres agregar algo? Sí, y Balbina, estos espacios que estamos creando con el Latino Chamber y otras organizaciones, como los eventos de networking, de socializar, también es bueno que vayan, porque ahí puedes conocer gente donde puedes seguir aprendiendo, mentores y demás. El cafecito que mencionó Violeta en Denver, ahí también puedes ir y participar y conocer más chicas, donde puedes conocer, interactuar. Así que es bueno que estén compartiendo su información en el chat y estén pendientes de los próximos eventos que tenemos. Por ejemplo, el que tenemos este jueves en Lafayette. Si están cerca de Lafayette, los esperamos en nuestras horas sociales. Vamos a poner los links en el chat. Gracias. Gracias, Bere. Sí, tenemos muchos eventos comunitarios, no solamente la Cámara de Comercio Latina, pero en el área en donde se encuentren. Yo sé que hay algunas personas conectándose de Denver y de otras áreas. Acérquense a estos eventos de networking. Yo he asistido a varios últimamente y te cambian la visión de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, porque te abren el panorama a personas con otras experiencias. Entonces, acérquense a ese tipo de lugares, vayan de voluntarios a algún lugar en donde van a poder encontrar otros voluntarios para poder tomarlos como mentores, o ustedes tal vez no lo saben aún y pueden ser mentores de alguien, ¿no? No necesitamos ser expertos en todos los temas, sino que con lo que nos sintamos apasionados y nos sintamos bien, podemos ayudar a otras personas. Y yo sé que estamos fuera de tiempo, pero solamente quiero dar tiempo a los panelistas si quieren agregar algo más. Les pedí su link para LinkedIn para compartirlo con nuestra audiencia más tarde. Les vamos a estar enviando la grabación de este webinar y debo confesar que al pedirle 1 hora y media a nuestros panelistas, a veces se me hace que les estoy pidiendo mucho de su tiempo, pero como ya se dieron cuenta, se nos fue volando por la conversación tan amena que tuvimos. Así es que si quieren cerrar con algún comentario, bienvenidos. Bueno, agradeciendo a ti, Carla, a Bere, a todo el Chamber. Considero que es algo muy importante que están ustedes edificando nuestra comunidad latina, sobre todo después de la pandemia. A nuestra comunidad latina seguimos con estrés, seguimos en desventaja. Entonces, comunicación como esta nos ayuda, ¿no?, a saber de que tenemos la esperanza de que hay personas y organizaciones con la mejor disponibilidad de ayudarnos.
Y en eso estamos nosotros. Considero que todos los panelistas estamos aquí para apoyarlos. Si hay algo en lo que podamos nosotros ayudar, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestra organización, nuestra página, y simple y sencillamente pedir, ¿no? Cómo nos podemos alinear para poder hacer nuestro granito de arena en contribución para ustedes. Estamos en la mejor disponibilidad para todos. Considero que hemos trabajado como un buen equipo, todos los panelistas en las áreas de función, y pues agradezco todo el trabajo que hemos hecho todos. La verdad, no ha sido fácil estos últimos 2 años, sin embargo, seguimos adelante y con la fe y la esperanza de que vamos construyendo nuestro futuro en nuestra comunidad latina y abriendo más oportunidades para que salgamos todos ganando, ¿no? De las oportunidades de negocio, de educación, de salud, de todas las variantes que hemos vivido en desventaja, y pues que sean ustedes que nos escuchan por medio de las redes sociales o por medio de la llamada ahorita en Zoom, también, como dice Andy, agentes de cambio. Necesitamos más gente. Estos lugares a veces se sienten solos y con la colaboración de ustedes podemos llegar más lejos y tal vez más pronto. Entonces también los invitamos a que sean parte de este movimiento y de que pues trabajemos más como equipo, compartiendo nuestras herramientas y seamos más productivos todos. Así que muchas gracias. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo y tomando mis notas también, que sigo aprendiendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues muchas gracias a nuestra intérprete, muchas gracias a Norma por compartir este espacio conmigo y por ayudarme a formular las preguntas en esa forma tan amena que tiene ella de estas pláticas. Estamos grabando esta sesión, así es que se las estaremos mandando, si no es hoy, mañana, y les ponemos los links para la información que nos dieron los panelistas acerca de cómo contactarlos, y también tomé nota de los libros que nos recomendaron, así es que se los estaremos enviando, y para nuestros próximos eventos también estarán los enlaces ahí mismo en ese email para que nos puedan acompañar, ya sea en línea o en persona. Panelistas, muchas gracias. Sigan siendo excelentes líderes para nuestra comunidad y sigan siendo mentores, por favor. Que tengan buen día. Bye, bye.